¿Por qué tengo tan bajo deseo sexual? ¿Por qué mi pareja siempre tiene ganas y yo no? ¿Será que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres o será que yo me estoy volviendo asexual? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quédate porque en el video de hoy les voy a explicar los tipos de deseo sexual que existen y cómo aprender a gestionarlos desde casa. Ahora sí, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal de YouTube de Ceres. Hoy puntualmente vamos a hablar de la consulta número 1 en sexología a nivel mundial y es el bajo deseo sexual puntualmente en la mujer. Y no es nada raro porque todos los días recibo cientos de mensajes en mi canal de Instagram, que si por cierto no lo siguen es Ceres Estudio, donde muchas mujeres me preguntan por qué el sexo se les volvió una obligación, por qué sus esposos o sus parejas siempre tienen ganas y ellas no, y por qué cuando pasa el tiempo pues creen que son asexuales porque definitivamente sienten que no lo necesitan en su vida. Lo más importante aquí es entender que el deseo sexual es como un músculo, que si tú no entrenas, se atrofia y además va directamente relacionado con los hábitos que tengas en tu vida. Entonces, para tener un buen deseo sexual, primero tengo que garantizar tener unos buenos hábitos de vida, hábitos que sean saludables. Entonces, si no te estás alimentando bien, si no haces ejercicio de manera regular, si te alimentas de mala manera, si no te hidratas bien, eso también va a repercutir en que tengas un bajo deseo sexual. Adicional, puede que estés pasando por algún tratamiento médico por alguna enfermedad que tengas o incluso que estés planificando con métodos hormonales y ya está comprobado que hay muchos medicamentos que influyen en el bajo deseo sexual de la mujer. Sin embargo, como es como un músculo, sí que lo podemos entrenar y aprender a gestionarlo desde nuestro cerebro nos va a ayudar a tener el deseo sexual alto. Eso es lo que vamos a aprender a gestionar hoy, pero primero necesitamos entender los dos tipos de deseo sexual que existen en el mundo. El primero es el deseo sexual espontáneo y el segundo es el deseo sexual reactivo o responsivo. El espontáneo es el deseo sexual que se da sin ser buscado, es ese deseo sexual que cuando estás trabajando o estás en alguna otra actividad sientes y pues generalmente no lo vamos a gestionar porque ya sabemos que la autoexploración en las mujeres está muy castigada y por eso está mucho más relacionado con los hombres, que cuando sienten ese deseo sexual van y lo gestionan con la masturbación o con sus parejas. Entonces el segundo, que sería el deseo sexual reactivo, es al que respondemos la gran mayoría de mujeres en el mundo y es el que les voy a enseñar a gestionar hoy. Es ese deseo sexual que aunque digamos no tenemos un iniciador muy claro, cuando se implementan estímulos en nuestro cuerpo que son asertivos y que funcionan como aceleradores del placer, el deseo sexual empieza a subir. Entonces les voy a poner un ejemplo muy claro. Estamos en la habitación y estamos viendo, no sé, alguna película con nuestra pareja. Algo detona el deseo sexual de nuestra pareja y nos empieza a buscar. Si nuestra pareja implementa en nuestro cuerpo estímulos que funcionan muy bien en ese proceso de excitación, mi deseo sexual va a empezar a crecer poco a poco. Importante entender que en ese proceso de excitación la mujer se demora aproximadamente entre 15 y 20 minutos, no es algo que sea de manera instantánea. Diferente si mi pareja empieza a aplicar estímulos que por lo contrario pues me desconectan de ese placer. Entonces para esto es importante entender cómo es la respuesta sexual humana, que funciona como una meseta en 4 fases. La primera fase es el deseo sexual. Cuando tenemos el deseo sexual tenemos dos caminos. Si aplicamos aceleradores del placer, el proceso de excitación empieza a crecer, pero si aplicamos inhibidores del placer, que sería el siguiente camino, el proceso de excitación se frena. Como vamos en ese proceso de excitación creciendo, llegamos a un punto máximo donde está toda esa acumulación del placer y cuando está esa liberación de tensión sexual sucede lo que conocemos como el orgasmo, que aunque es un momento completamente placentero pues y muy chévere de vivir, no es el objetivo máximo de la sexualidad. El objetivo máximo de la sexualidad siempre será disfrutar. Si tú logras disfrutar este camino, el orgasmo va a llegar como una consecuencia. Después de tener esa liberación tenemos un periodo de refracción que es diferente en hombres y en mujeres, porque los hombres pueden demorarse incluso hasta días para recuperarse y volver a tener nuevamente una erección y una eyaculación, pero nosotras cuando aprendemos a gestionarlo podemos tener los orgasmos que queramos porque la energía se renueva hacia adentro. Entonces nos vamos a ir al principio. Vamos con el iniciador, que sería el deseo sexual. Les voy a enseñar un concepto importante y son los aceleradores y los inhibidores del placer. Los inhibidores, como su nombre lo indican, funcionan como un freno. Cuando yo piso el freno del carro, me detengo hacia donde voy. Eso quiere decir que mi proceso de excitación para. Y son todos aquellos estímulos que cuando son implementados en mi cuerpo, pues me desconectan del placer. Hay inhibidores que son universales, por ejemplo, los malos olores. Cuando estamos en un encuentro sexual y encontramos algún mal olor, puede ser en los genitales, en la boca o en el cuerpo, esto inmediatamente nos desconecta. Un inhibidor es todo lo que nos desconecta. Entonces, por ejemplo, para nosotras las mujeres un inhibidor podría ser que empecemos a tener un encuentro sexual con nuestra pareja y que nos dé un beso y ya nos quiera penetrar, que se salte todo ese juego previo, que no nos den sexo oral, que siempre
siempre hagamos lo mismo, que siempre sea una rutina, que no tengamos una preparación antes de, por ejemplo, salir a comer o tomarnos un vino. Todo eso podría funcionar como un inhibidor. La tarea que tienen ustedes en sus casas es identificar cuáles son esos inhibidores y escribirlos en una lista. Al otro lado nos vamos con los aceleradores, que como su nombre lo indica, cuando yo piso el acelerador del carro voy a llegar más rápido al destino. Son todos estos estímulos que al ser aplicados en mi cuerpo funcionan muy bien y empieza a crecer ese proceso de excitación. Entonces tenemos dos fuentes de información para conocer los aceleradores. El primero es el pasado, es recordar encuentros sexuales que hayan sido memorables y que recuerdes cada uno de esos detalles. Si fue porque tenían, no sé, un lugar diferente, porque tenían una iluminación diferente, tal vez tenían una vela, tenían las luces bajitas, porque se dieron una ducha antes de y tenían un jabón que los conectaba con ese momento sexual, porque pusieron una playlist y empezaron a descubrir todo lo que es estimular el sentido auditivo, no sé, porque se pusieron la lencería que les gustaba, porque tal vez tuvieron una cena antes, porque desde por la mañana empezaron a hablar todo lo que querían hacer por la noche. Entonces, ir al pasado nos recuerda las cosas que han sido importantes para gestionar unos buenos encuentros sexuales. Por el siguiente camino tenemos las fantasías, que en muchas ocasiones pensamos en fantasías como cosas muy difíciles de cumplir, pero la realidad es que fantasía es todo aquello que cuando yo pienso en eso, pues me funciona muy bien en mi proceso de excitación e incluso me da curiosidad de llevarlo a cabo. Y una fantasía, por ejemplo, podría ser: nunca he tenido sexo con los ojos vendados, esta vez quiero vendarle los ojos a mi pareja y darle sexo oral. O nunca he cambiado de posiciones, siempre son las mismas 4 y me gustaría incluir una posición diferente. Eso funciona como un acelerador. Me gustaría tener una playlist específica para tener sexo. Eso funciona como un acelerador. A mí me gusta tomarme una copa de vino antes de y tener una buena conversación. Ponlo en tu lista de aceleradores. Aquí el truco está en lo siguiente: si en la lista de inhibidores yo tengo, no sé, 10 inhibidores, en la lista de aceleradores debería de tener el doble, es decir, 20, porque vamos a tener muchas más opciones para que cada vez los encuentros sexuales se den de una mejor manera. Teniendo claro este concepto, ya sabemos que hay que compartirlo con nuestras parejas, y si les interesa que les enseñe a comunicar asertivamente todo lo que deberíamos de hablar en la sexualidad, me lo dejan en los comentarios, porque creo que esto da para otro video. Pero una vez lo comunicamos a nuestras parejas, pues lo que vamos a tener cuando empezamos los encuentros sexuales y nuestro deseo tal vez no está tan alto, son estímulos que funcionan muy bien en nuestro cuerpo, que nos conectan con esas sensaciones, y el proceso de excitación va a subir, va a subir, va a subir hasta llegar al punto máximo, que es el orgasmo. Entonces, teniendo claro esto, también les voy a dar algunos tips para aprender a gestionar su deseo sexual, porque lo primero que tenemos que entender es que el órgano sexual más importante es el cerebro. Cuando gestionamos nuestro cerebro, el deseo sexual empieza a subir, y después de recibir, no sé, cientos de mujeres en este estudio que están viendo ustedes hoy acá, pues puedo concluir que cuando la mujer está conectada con su energía sexual, todo empieza a cambiar. Entonces, para estimular nuestro cerebro les voy a dar hoy 3 herramientas puntuales. Así como en el día tenemos hábitos, no sé, nos levantamos, tomamos un vaso de agua, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, desayunamos o hacemos ejercicio, vamos a trabajar, tenemos un hábito general en la vida. Ahora lo que vamos a hacer es establecer hábitos en pro de nuestra sexualidad. La primera herramienta que les voy a compartir para aprender a estimular su cerebro son las series o películas con alto contenido sexual. Ya sabemos que la pornografía ha sido el gran maestro de los hombres, que ha sido un terrible maestro porque les ha enseñado a distorsionar mucho la idea de lo que realmente es la sexualidad. Sin embargo, el estímulo más efectivo que tenemos para tener nuestro cerebro arriba y con buen deseo sexual es el audiovisual, porque estamos abarcando tanto la vista como el oído. Entonces, hay una lista de series y de películas que yo les puedo compartir, me lo pueden preguntar en los comentarios, donde van a encontrar una recopilación de todas las que me han servido a mí durante los últimos años para estimular mi deseo. Sabemos que este tipo de estímulo es algo que dejamos para los fines de semana o de pronto en las noches si les gusta ver televisión, y aunque no es el más versátil, es un estímulo que funciona muy bien para nosotras, pues como mujeres, en el momento, por ejemplo, de la autoexploración, porque además no es una pornografía, sino que estamos hablando de algo más erótico, e incluso el cine erótico funciona muy bien para nosotros cuando queremos algo mucho más explícito. El segundo estímulo que les voy a proponer, que para mí es el más versátil, son los podcasts. ¿Por qué me parece el más versátil? Porque es un tipo de estímulo que tú puedes estar haciendo otras cosas y a la vez escuchándolo. Entonces, no sé, estás cocinando, te pones los audífonos y empiezas a escuchar un podcast, o vas hacia el trabajo en un transporte público o en tu carro, pones el podcast, te estás bañando, también lo puedes escuchar. En los podcasts vamos a encontrar diferentes tipos. Hay podcasts educativos y hay podcasts como el mío, que es Confesiones con Ceres, que si ustedes ya están en este canal es porque lo conocen, pero si no, lo pueden encontrar en Spotify o aquí mismo encuentran los video podcasts. Son más tipo de estímulo para conocer cómo viven las demás personas su sexualidad, pero les recomiendo mi preferido para mejorar nuestro conocimiento, que se llama Sexópolis. Son 2 sexólogos mexicanos, tienen muchísimos episodios, están desde el 2014 y la verdad es
que a mí personalmente me gusta mucho el podcast de ellos. Y el tercer tipo de estímulo, que también siento que como mujeres nos funciona muy bien porque aprendemos a estimular un ingrediente fundamental en la sexualidad, que es la imaginación, es la literatura erótica. Además que funciona muy bien, por ejemplo, si tenemos niños en casa, porque puedes tener un libro en tu mesa de noche y no va a correr ningún riesgo. Adicional, si estás con tu pareja en la noche y tu pareja está leyendo o está viendo televisión, tú podrías estar leyendo un libro que empiece a gestionar tu deseo. Lo que les voy a proponer con este tipo de estímulos es que los usen por lo menos una vez al día. Y yo sé que me van a decir, Manu, pero eso es mucho tiempo, no tengo tiempo, tengo demasiado trabajo, tengo niños en casa, y entiendo lo que me están diciendo, pero si realmente quieren ver un cambio en su deseo sexual, tienen que empezar a hacer cambios en sus hábitos. Finalmente, lo que les propongo es que estén, no sé, 20 minutos, media hora, estimulando su cerebro para que el deseo sexual empiece a subir. Cuando hayan pasado más o menos 2 semanas, ustedes mismas se van a dar cuenta de lo que empieza a suceder en nuestro cerebro, porque adicional es una maravillosa oportunidad para reconocer nuestro cuerpo. Si el deseo sexual empieza a estar alto, pues la autoexploración empieza a tener una prioridad, y esto también nos da para otro video, pero estoy segura que con todo lo que han visto en series van a poder gestionar de una muy buena manera esos momentos con ustedes mismas. Si nos va a quedar algo del video de hoy es entender que de nuestra sexualidad en privado va a depender nuestra sexualidad compartida. Entonces, antes de pretender que mi sexualidad funcione muy bien con otra persona, primero tengo que aprender a gestionarlo yo misma. Si les gustó esta información, déjenme un comentario, suscríbanse al canal y vamos a estar más en contacto, porque sí que les voy a estar compartiendo información por este canal. Nos vemos. Chao.